Deuteronomio 21, versos 1 al 14, y dice el texto y como subtítulo, ¿y cómo voy yo ahí? Eso es parte de lo que quiero que conversemos en esta noche, pero leamos la palabra del Señor. Si en la tierra que Yahvé tu Dios te da para que la poseas, fuera hallado alguien asesinado, tendido en el campo, sin que se sepa quién lo asesinó, entonces saldrán tus ancianos y tus jueces y medirán la distancia a las ciudades que circundan a la víctima. Y será que la ciudad más próxima al cadáver, los ancianos de esa ciudad, tomarán una becerra de la vacada con la cual no se ha trabajado ni haya llevado yugo, y los ancianos de aquella ciudad harán bajar la becerra a un arroyo de corrientes permanentes, donde nunca se haya arado ni sembrado, y allí, en el arroyo, desnucarán la becerra. Entonces se acercarán los sacerdotes hijos de Leví, que Yahvé tu Dios escogió, para que le sirvan y bendigan el nombre de Yahvé, por cuya decisión se ha de resolver todo litigio y toda contusión. Y todos los ancianos de aquella ciudad, la más cercana al cadáver, lavarán sus manos sobre la becerra desnucada en el arroyo y declararán diciendo: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Haz expiación, oh Yahvé, a tu pueblo de Israel, al cual redimiste, y no imputes sangre inocente en medio de tu pueblo de Israel. Y la sangre les será por expiación. Así apartarás la sangre inocente de en medio de ti, porque habrás hecho lo recto ante los ojos de Yahvé. Cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y Yahvé tu Dios los entregue en tus manos y los tomes en cautiverio, y entre los cautivos veas alguna mujer hermosa y te prendes de ella y desees tomarla por mujer tuya, la introducirás en el interior de tu casa, y ella rapará su cabeza y se cortará las uñas, luego se quitará de sí el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa llorando a su padre y a su madre durante un mes. Después podrás allegarte a ella y tú serás su marido y ella tu mujer. Pero si no te deleitas con ella, la dejarás ir según su propia voluntad. De ningún modo podrás venderla por dinero ni oprimirla como esclava después de haberla humillado. El texto que acabamos de leer hace parte de una sección que es un poco más grande, capítulos 21 y 22, que tiene una serie diversa de leyes. Capítulo anterior estuvimos hablando de la guerra y el anterior a ese estuvimos hablando del vengador de la sangre. Y en ese sentido, uno tiene que preguntarse, uno se pregunta, bueno, ¿y cómo voy yo ahí en este texto? Nosotros no vivimos en un contexto de guerra santa, ya eso lo dialogamos en el capítulo anterior. No existe contemporáneamente algo que sea guerra santa. No existe algo que nosotros podamos hacer en torno a estas leyes como tal. Entonces, ¿por qué están ahí? ¿Por qué siguen siendo palabra de Dios? El texto comienza planteándonos en los versos 1 y el verso 2 que están ahí en pantalla, si en la tierra que Yahvé tu Dios te da, y es como un caso, ¿qué pasa si alguien es hallado asesinado? ¿Qué vamos a hacer? Dios no quiere que la gente muera. Y recuerden que si alguien mata a otra persona, hay toda una serie de situaciones que se deben hacer, aun cuando se mate sin la intencionalidad. Pero este es un caso diferente. ¿Qué pasa si yo me encuentro con alguien que está ahí, que está muerto? Ya me lo encuentro en el piso y yo sé, por la que se puede ver, que esa persona ha sido asesinada, pero no sé quién lo asesinó. ¿Cómo va a haber venganza de la sangre inocente si no sé quién lo hizo, si no sé quién fue la persona encargada? Entonces, este pasaje y esta primera ley nos da una alternativa frente a esa situación. Lo primero es que hay que medir la distancia. A ver, ¿cuál es la ciudad de las que están a su alrededor que está más cerca
a la víctima. Y entonces las personas de esa ciudad, los ancianos de esa ciudad, van a tomar una becerra de la vacada, una becerra especial, una becerra que no ha trabajado, que no ha llevado yugo, muy similar a las becerras que se utilizaban para los sacrificios ofrecidos a Dios, y se va a llevar a un arroyo con aguas en movimiento, de estas quebradas pequeñas que no se secaban. Esa es la idea aquí en el texto, un tipo de arroyo donde no se ha arado, donde no se ha sembrado, y se va a desnucar al animal. Se va a matar este animal. Este animal va a ser ofrecido como expiación de los pecados. Este animal va a ser ofrecido en lugar de el asesino que ha cometido este crimen. Esa es la idea en el pasaje. Y entonces se acercan los sacerdotes, los hijos de Leví, la aclaración aquí, que Dios escogió para servir en su nombre. Estos cuyos Dios ha elegido para que sean los que resuelvan los litigios. En el mundo antiguo, cuando una persona era encontrada asesinada, los residentes de la ciudad más cercana debían compensar a la familia de la víctima, si no se sabía quién lo mató. Y esta ley lo que está haciendo es una provisión de cómo se debe solucionar esta situación. No está quitando el elemento de la compensación, está yendo más allá de este detalle. Los ancianos, los sacerdotes van a ir a este arroyo y van a hacer un acto simbólico. Van a hacer algo que nosotros conocemos bien, y ese es el elemento de lavarse las manos. Ahora, no lo conocemos bien solamente por la pandemia en la cual estamos, y se nos recuerda una y otra vez que debemos lavarnos las manos. Si usted recuerda cuando Jesús está siendo juzgado, ¿sí?, que Pilato intenta no juzgarle, no condenarle, y termina haciéndolo, él dice que él se lava las manos porque él es inocente de esa sangre. Eso está en Mateo capítulo 27, en el verso 24 y 25. Pero hay diferentes pasajes en el Antiguo Testamento, como Job 9, o el Salmo 19, o el Salmo 26, donde la persona dice: yo tengo las manos limpias, yo me lavo mis manos de sangre inocente. Eso era lo que los ancianos estaban haciendo. Estaban diciendo: nosotros no somos culpables. Ofrecemos expiación por el pecado, pero no somos culpables. Nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. No hemos participado del pecado. Sin embargo, reconocían entonces que el pecado había ocurrido. En su entorno estaba el pecado. Y ese es un punto donde nosotros debemos reconocer la necesidad de interceder por nuestro entorno. Vemos pecado a nuestro alrededor y podemos pensar: nuestras manos están limpias. Sí, pero nuestro entorno no. Y debemos entonces presentarnos ante Dios para interceder, para expiar estos pecados. Si ustedes recuerdan, Job en el libro se presenta como un hombre justo que ofrecía incluso sacrificios por si de pronto sus hijos habían pecado. Esa oración que pide por el entorno, por la ciudad, por la nación, porque sabemos que ha pecado, aun cuando nosotros no hayamos participado directamente de. Eso era lo que los ancianos decían: nuestras manos no han derramado esta sangre, nuestros ojos no lo han visto, si no condenaríamos al que lo hizo. Pero aún así, Señor, pedimos perdón por esta sangre derramada, de la sangre del inocente. Y eso es lo que se pedía. Verso 8: haz expiación, oh Yahvé, a tu pueblo Israel.
al cual redimiste, no imputes, no culpes a tu pueblo de esta sangre inocente. Y la sangre les será por expiación. Y así apartarás la sangre inocente, que en el capítulo 19 veíamos que era castigada, de en medio de ti, porque habrás hecho lo recto ante los ojos de Yahvé. A pesar de que no eran los que habían pecado, ellos debían hacer lo correcto. Ahora, encontramos acá la expresión expiación. Yo no sé si usted está muy familiarizado con la expresión. Espiar viene de una palabra en hebreo que significa cubrir. Y básicamente lleva consigo la idea de cubrir para que no sea visto, para que no sea considerado. Entonces, espiar el pecado es, Señor, cubre con esta sangre, cubre con este sacrificio el pecado para que no sea tenido en cuenta. Eso es la expiación, el cubrir el pecado para que este pecado no sea tenido en cuenta. Entonces, cuando el texto dice, haz expiación, oh Yahvé, a tu pueblo Israel, el Señor cubre este pecado, que este pecado no sea un pecado no escondido, porque no es la idea, es un pecado que sea no considerado, no tomes en cuenta este pecado. Señor, no tomes en cuenta esto que están haciendo, que estamos haciendo. Y es similar a lo que Jesús dice en la cruz. Ese Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Como parte de las palabras de Jesús es expiación. Señor, no les tomes en cuenta su pecado. Y así hacía Israel libre de la sangre inocente. Así nosotros fuimos hechos libres de la sangre inocente. Ahora, el texto gira y cambia a una ley totalmente diferente, que vuelve a estar relacionada con la guerra. Cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y Yahvé tu Dios lo entregue en tu mano y los tomes en cautiverio, entonces uno sabe, no estamos hablando de las naciones cananeas a su alrededor, sino de guerras contra otras naciones. Recuerden, las naciones a su alrededor debían ser llevadas al exterminio. Entonces se habla de las naciones más lejanas. Y entre los cautivos veas a alguna mujer hermosa y te prendes de ella, te enamores de ella, te llame tanto la atención que quieres tomarla como mujer, como esposa. Ahora, aquí hay un elemento también de la cultura. Cuando una nación peleaba contra otra, las mujeres y los niños de esa otra nación se consideraban parte del botín de guerra. Y entonces eran tratados como si fueran objeto. Usted podía tomarlos, llevárselos para la casa, esclavizarlos, matarlos. Las naciones paganas entonces violaban a las mujeres, podían violar a estos niños. Eran considerados simplemente un elemento más de la guerra, esta parte de violencia. E Israel vivía en ese contexto. Y el Señor les plantea algo que para uno debiese hacerlo pensar. Y es, en medio de esa batalla, en medio que son enemigos, no vas a poder obrar como obran las naciones a tu alrededor. Si a usted le gusta una mujer, en el pasaje, dice eso, de esas que son botín de guerra, sí, la puedes tomar. Es parte del botín, pero no vas a aprovecharte de ella. La vas a llevar a la casa y vas a rapar su cabeza y vas a cortar las uñas. Y uno dice, pero eso es una petición muy rara. No sé si les parece a usted. Era parte de lo que se hacía como duelo. Cuando una mujer estaba de duelo, se rapaba la cabeza, se cortaba las uñas y era una señal de estar en total tristeza. Y luego se va a quitar el vestido, aquello que le identifica con ese lugar, el vestido de su cautiverio, y se quedará en tu casa llorando o haciendo duelo a su papá y a su mamá durante un mes. Es esta mujer
hace parte de una situación desafortunada, desgraciada, podríamos decir, la situación que lleva a una persona a participar de la guerra, a ser botín de guerra. Entonces, en esa situación, esta mujer tiene derecho a su duelo, tiene derecho a llorar a la pérdida de su familia. Y durante este mes no vas a acostarte con esa mujer. Por eso le dice, después podrás allegarte a ella y tú serás el marido y ella será tu mujer. Es decir, que esta era un tiempo de protección para la mujer que ya estaba sufriendo la injusticia de la guerra. Este mes era un tiempo para que el soldado que la había capturado pudiese pensar, realmente yo quiero vivir con esta mujer. Porque si la respuesta era no, este mes era un plazo para decir, entonces le dejo ir. Entonces no voy a abusar de esta persona. Pero si la respuesta era sí, entonces debo tratarla como a una esposa. Serás su marido y ella será tu mujer. Y aún en el verso 14, que se plantea el elemento del divorcio, si no te deleitas con ella, la dejarás ir según su propia voluntad. Se plantea lo mismo que se plantea para Israel. No podrás venderla, no podrás oprimirla, porque la habrás humillado. Y en ese sentido, si bien nos parece crudo y duro lo que se está diciendo, es protección para aquel que está en una situación de desventaja. Entonces, nosotros no vamos a la guerra así. Y aún si vamos a la guerra, no podemos tomar gente esclavizada. Entonces, esta ley no aplica directamente para nosotros en si algún hermano va a la guerra, entonces puede hacer esto o esto otro. Esta ley aplica para nosotros en el sentido de que nuestro obrar con aquel que está en desventaja de nosotros, aun si es enemigo, debe ser mucho más misericordioso que lo que es legal. Es decir, que debemos obrar con lo legal y más allá de lo legal en el trato hacia las otras personas. Pero, ¿cómo se relaciona este pasaje con nosotros, con nuestra vida? Permítame señalar 3 aspectos rápidos en los que este texto tiene que ver con nosotros. El primero es entender que Dios ha dado expiación o ha dado provisión para la expiación de nuestros pecados. Este hombre asesinado, que no se sabía quién lo había asesinado, era sangre inocente derramada. Pero Dios hacía provisión a través de la ley, entonces de una becerra que sería sacrificada para dar expiación de esta sangre inocente. Y es importante entenderlo porque ustedes y yo disfrutamos de esa expiación de Dios para nosotros. Ustedes y yo estábamos condenados por nuestro pecado y el Señor proveyó un sacrificio en Cristo Jesús para que nuestros pecados no fuesen tomados en cuenta. La sangre de Cristo derramada hace expiación por nuestros pecados, de tal manera que nosotros podemos decir, haz expiación, oh Yahvé, de tu pueblo, al cual redimiste. No nos condenes por esta sangre, sino que trae redención a nosotros. Dios ha dado provisión. Dios siempre provee para nosotros. Entonces podemos acercarnos a Él con la tranquilidad de que Él ha dado para nosotros. El segundo aspecto es ese elemento de las manos limpias. Debemos procurar tener manos
inocentes. El salmo o el salmista dice: Señor, ¿quién subirá a tu santuario para adorar? No sé si usted recuerda el texto. El limpio de manos, de corazón puro. Yo no sé cómo están sus manos. Y acá es el sentido metafórico. Entonces se las pueden lavar mucho y en estos días otra vez estamos todo el tiempo lavándonos las manos, lo cual es bueno. Pero la pregunta acá es cómo están nuestras manos en el sentido de cómo estamos obrando. ¿Qué tanta limpieza hay en nuestro obrar? Señor, no nos culpes porque ni hemos hecho ese mal, ni vimos quién lo hizo. Esa idea de decir: Señor, tenemos las manos limpias, somos inocentes. Y es una lucha en la vida del creyente. Cada día, así como en pandemia nos lavamos las manos para cuidarnos del virus, debemos procurar tener manos inocentes porque nos presentamos delante de Dios y decir: Señor, tenemos las manos limpias. No como lo vemos en Pilato y lo criticamos, sino realmente: Señor, estoy intentando hacer las cosas con manos limpias. Y así me presento ante ti. El tercer aspecto es que nuestro obrar hacia el desvalido debe ir más allá de la norma que hay a nuestro alrededor. Debo procurar el reflejar el amor de Dios. Esta mujer, que era tomada prisionera de guerra, en la ley tenía una protección que iba más allá de la costumbre del entorno, porque procuraba reflejar quién era Dios. Cuando tratemos a alguien, cuando tratamos a diferentes personas, nosotros debemos procurar que nuestro trato refleje el amor de Dios. En el Antiguo Testamento se presenta a Dios como el Dios de la viuda, del huérfano, del extranjero. ¿Por qué? Porque Dios protege a aquellos que están en desprotección. Nosotros debemos tratar a los demás con ese cuidado, que los tratemos con más amor, que no cedamos a nuestros impulsos. Piensen, el soldado tenía que esperar un mes para poder hacer lo correcto. Entonces, obremos más allá de lo que se esperaría. Intentemos siempre reflejar el amor de Dios. Ahora, dos elementos de Cristo que me gustaría mencionar. El primero es que Cristo se ofrece como sangre inocente de parte de Dios para nuestra expiación. Es la obra de Cristo la que cubre nuestros pecados y nos permite entrar a la presencia de Dios. Jesús dice de sí mismo que Él da su vida, no se la quita, Él la da. Y en ese sentido Dios nos dio provisión. Hermanos, ustedes y yo nos podemos presentar delante del Señor con toda la tranquilidad, porque Cristo nos ha dado esa posibilidad. No son nuestras capacidades, es la obra de Cristo en nosotros. El segundo aspecto es que Cristo reflejó su amor hacia los desfavorecidos y obró justicia con todo el mundo. Cuando Jesús invita a los discípulos a servir y a amar, les recuerda: porque ejemplo os he dado. El Señor nos pide que reflejemos el amor que Él tiene, porque Él nos ha dado ejemplo, Él nos ha dado su amor. Él obró en justicia, Él obró correctamente. Él vivió la palabra de Dios para que nosotros en Él la podamos vivir. Y entonces recordar que no hay nada más importante en nuestro caminar con Dios que amar a Dios y amar al prójimo, porque eso resume la ley que estamos estudiando. Oremos.
Señor, yo te doy gracias, Padre, porque aún en normas tan extrañas como qué hacer con una mujer que ha sido capturada en guerra o qué hacer cuando nos encontramos un cuerpo en el campo, Señor, tú diste provisión para nosotros. Nos recuerdas tu sacrificio. Nos recuerdas, Señor, que tú nos amas y que nos invitas a obrar con amor. Ayúdanos, Señor, a vivir gozosos en ti, a vivir con manos limpias, a vivir ejerciendo misericordia y amor, más allá de lo que la norma legal espera, porque te reflejamos a ti y reflejamos tu amor. Ayúdanos, Señor, a siempre vivir para ti. Bendito tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga.